En 1831, Darwin, que a la sazón tenía 22 años, se incorporó a una expedición de exploración de 5 años preparada por el Imperio Británico. Zarpó de Inglaterra en la goleta HMS Beagle, navegó alrededor del extremo sur de América del Sur, luego se dirigieron rumbo al norte hacia una cadena de islas volcánicas en el Pacífico, las Islas Galápagos. En este desolado archipiélago, a 1000 kilómetros de la costa occidental de Ecuador, Charles Darwin pudo observar una extraordinaria variedad de aves, reptiles y mamíferos diferentes de todo lo que había podido ver antes. Durante más de un mes, Darwin estudió la vida vegetal y animal, tomó abundantes notas y recogió especímenes. Luego partió para no volver jamás. Durante 25 años desarrolló una teoría que explicaba el origen de las diversas formas de vida sobre la Tierra. En 1859, Darwin publicó un libro titulado Sobre el origen de las especies. Su impacto sobre la ciencia y a la larga sobre toda la cultura occidental fue espectacular. Darwin argumentó que toda la vida era producto de unas fuerzas naturales sin dirección alguna, el tiempo, el azar y un proceso que él designó como selección natural. La selección natural está examinando las más ligeras variaciones, rechazando las malas, preservando y acumulando todas las buenas, preservando y acumulando todas las buenas. Darwin proposed a single concept as his evolutionary mechanism: natural selection. The title of his book clearly reveals the importance he gave in this mechanism: the origin of species by means of natural selection. Natural selection is based on the idea that strong individuals that are well adapted to their habitats will survive. For example, in a herd of deer threatened by predators, the ones that can run faster will survive. After a while, the herd will consist mostly of strong, swift individuals as the weaker and slower ones fall prey. However, this mechanism does not cause deer to evolve. It does not transform them into another species, for instance, horses. Natural selection only eliminates weak, disabled, and sick individuals and ensures the permanence and health of a particular species. It has no evolutionary power. Darwin was also aware of this problem. This is why he confessed in The Origin of Species that natural selection can do nothing until favorable variations chance to occur. About the emergence of favorable traits, Darwin was deeply influenced by one of his contemporaries, the French biologist Lamarck.
Lamarck thought that living things pass their acquired traits to future generations. In Lamarck's view, giraffes evolved from deer-like creatures. Their necks extended from generation to generation as they tried to reach higher branches for food. Lamarck also believed that if the arms of the members of a family were cut off for generations, the babies would start to be born armless after a while. Darwin, who was quite influenced by these examples, came up with an even bolder claim. In The Origin of Species, he argued that some bears, while trying to hunt in water, evolved into whales. But both Lamarck and Darwin were wrong. Their ideas were contrary to some fundamental laws of biology. In their day, genetics, microbiology, or biochemistry did not exist at all as branches of science. The laws of inheritance were not known at all. Indeed, both Lamarck and Darwin thought that hereditary traits were transferred through the blood. Due to this primitive level of science at the time, the imaginary scenarios of the theory of evolution were not looked upon as odd at all. Darwin's theses had a great impact on the scientific circles of his day. Another icon of evolution are some species of birds on the Galapagos Islands that are very similar except for the size and shape of their beaks. A severe drought could cause many of the finches to die and leave only those with larger beaks. So in the following generation, the average beak size was increased. And some textbooks extrapolate this over 200 years or so and say that a few of these events strung together could transform these finches into a new species by making their beaks larger. Look, the stuff about finch beaks is certainly interesting. Let's not confuse ourselves about that. The question is, can it be extrapolated? What the books failed to mention is that as soon as the rains came back, the average beak size returned to normal. There was no net evolution. What we're really seeing is just one species oscillating back and forth with no real evolutionary change. So the evidence is exaggerated to make it appear to support Darwin's theory in a way that it doesn't. Look, a whole lot more of this is to be serious science. And this doesn't even pass the threshold of anecdote. Finch beaks change with science. Yeah, they change in shape. It seems to be correlated with seasons. It seems to be a regress back toward the mean when the season change. If this is the part of this spectacular evolutionary extrapolation, let's have additional reasons for thinking about it. The changes are temporary. They oscillate back and forth, and they don't go anywhere. So, as evidence for the origin of species, Darwin's finches really didn't work. Darwin made a big deal about the fact that there were various sizes of finches, small, large, medium-sized finches. He made a big deal of the fact that there were finches with large beaks, thick beaks, long beaks, and thin beaks. Darwin assumed that these beaks were evidence of evolution. In fact, these beaks were the result of the genetic variability that already existed in the population. If you take two medium finches with medium-sized beaks and you breed them, you will get some finches with small beaks and some finches with larger beaks. Over time, as these finches spread out into the various environments, certain beak sizes would be favored in certain environments, and therefore they would become the predominant type. But the point is the capability to produce the small beaks, the medium beaks, and the large beaks was already in the parent population of the Galapagos finches, and it was simply the environmental differences that allowed them to be expressed. It was not the creation of any new and unique information.
Darwin's fears proved to be true soon after his death. The laws of inheritance, discovered by an Austrian botanist, Gregor Mendel, caused Lamarck's and Darwin's assertions to collapse. The science of genetics that developed at the beginning of the 20th century proved that it was not acquired physical traits, but only genes that were transmitted to subsequent generations. This discovery made it clear that a scenario suggesting that acquired traits accumulated from generation to generation and generated different living species was implausible. In other words, there were no inheritable variations for Darwin's proposed mechanism of natural selection to choose from. Subsequently, the theory of evolution as advanced by Darwin has been collapsed early in the 20th century. When it was clear that the mechanism of natural selection proposed by Darwin had no evolutionary power, evolutionists had to make a fundamental change in the theory. In addition to the concept of natural selection, they added a second mechanism called mutation. Modern Darwinian theory, known as Neo-Darwinism, is based on the idea that randomly occurring mutations in genes provide the raw material needed for evolution to work. So if you think about changes in the genetic code, and you think of any changes that would be beneficial or helpful to organisms. Mutations are alterations or distortions that take place in the DNA of living beings, mostly as a result of external effects such as radiation or chemical action. The theory of evolution now holds that living things are differentiated from one another and develop as a result of mutations. This cannot be true. The idea that mutations are considered the engines of evolution has only one problem: there's no evidence to support it. The thing that Darwinists believe is that life, that all the species on Earth have evolved by a process of spontaneous genetic mutation, that's a spontaneous change in the DNA which is the program for every living thing, coupled with natural selection, the survival of the fittest. The extraordinary thing is that although the theory has been pretty well accepted universally for over a century now, there is absolutely no direct evidence to support it at all. Los resultados obtenidos en biología molecular y en genética han demostrado que lo que pretende el evolucionismo, es decir, que las mutaciones encuentran su fundamento en la selección natural, es simplemente falsa. Es simplemente falsa. Lo único que hace la selección natural es eliminar las novedades derivadas de las mutaciones. La selección natural produce un efecto estabilizador en la vida. Natural selection has a stabilizing effect on life. Has a stabilizing effect on life. The problems facing macroevolution can be clearly seen in yet a third icon of evolution: the four-winged fruit fly. In opening a biology text, one will often see a picture of a four-winged fruit fly. Now, as we know, ordinary fruit flies have only two wings. Four-winged fruit fly has not only its regular set of wings, but a second set of wings just next to that.
And the caption or the text will say, this is evidence for the process of evolution, that mutations affect the process of development, and you can get anomalies as interesting as a four-winged fruit fly. Well, it turns out that the four-winged fruit fly is actually a very poor example of Darwinian evolution, certainly. There are no muscles attached to it, so the second set of wings is effectively dead. The fly is a hopeless cripple. It's kind of like having a small plane with an extra pair of wings tied to its tail. The fly can only survive in the laboratory, and it would be selected out by natural selection in the wild. So it's not a step forward in evolution. It's an evolutionary dead end. These organisms only really survive in the laboratory. No other fruit fly will mate with them. These are not promising avenues for macroevolution. They're in fact dead ends for evolution because these mutations cannot be passed on by ordinary reproduction. ¿Existe alguna prueba científica que corrobore la teoría de la evolución? Lo que pretende ser una prueba de la evolución es el hecho indudable de que todo organismo tiene antepasados, por lo menos un antepasado. Cuando se aplica esta verdad a la época en la que no existían ni hormigas, ni ranas, ni hombres, se llega al postulado no científico de que la primera hormiga procedería de una no hormiga, la primera rana de una no rana y el primer hombre de un no hombre, y así sucesivamente. ¿Por qué dice usted que esto no es científico? Porque los datos que poseemos no lo aprueban. La ciencia genética establece claramente que este tipo de cambio no es posible. Los evolucionistas son todavía más tajantes. Afirman que hay seres vivos que proceden de materia no viviente. Pero aunque no existe ninguna observación donde apoyarse lo que declaran los evolucionistas, ¿cómo pueden estos convencer a tantos científicos de que la evolución sería un hecho científico? Su argumento principal es que en las células de la reproducción pueden producirse mutaciones positivas o benéficas que se conservan a continuación por selección natural. Los evolucionistas sostienen que estas mutaciones se reagrupan y llevan a una especie a transformarse gradualmente en otra especie. No, yo soy especialista en genética y puedo confirmar que a lo largo de todas las investigaciones de todos los laboratorios del mundo, en donde se han producido generaciones y generaciones de organismos vivientes, jamás se ha podido observar en ninguna ocasión ninguna mutación positiva. Y en el sector más estudiado de todos, es decir, en lo referente a la población humana, todas las mutaciones conocidas son o neutras o negativas. Nunca han desembocado en una mejora. Además, la naturaleza está programada para impedir la alteración de los genes y para corregir los errores que podrían producirse en ellas. Pero si las mutaciones no son la base de los cambios, ¿cuál es la causa de las diferentes variedades de animales y de los diferentes tipos de hombres? Las variedades se derivan de las combinaciones, de la mezcla de los genes durante la reproducción sexual. Los organismos, adaptados a condiciones precisas, se concentran en un ambiente que ofrece esas condiciones. Cruzándose entre ellos, formarán un grupo que dará lugar a una variedad. Además, si accidentalmente un grupo se queda aislado, aparecen en él rasgos particulares que se le dan un aspecto diferente. Este fenómeno se llama la derivación genética.
This is what we call genetic drift. Pero estas variedades no representan una cierta forma de evolución. Mucha gente sostiene que a través de este proceso van a aparecer nuevos tipos biológicos, pero no es cierto. Todo lo que se produce es que se ha quitado algunos genes a la población global y la población obtenida se ha empobrecido. Ha disminuido su contenido genético. Además, si no hay nuevos genes, no hay potencial para nuevos órganos o nuevos organismos. Se obtiene solamente una variedad diferente de una misma especie. Este procedimiento se utiliza en la reproducción y cría. Por selección y aislamiento se obtienen nuevas variedades de animales y de plantas. Por ejemplo, caballos, vacas, perros y cereales, etc. Se selecciona lo que es útil al hombre o lo que presenta ciertas cualidades que encierren un interés especial para nosotros. Pero estas poblaciones son grupos restringidos, muy dependientes de las condiciones exteriores que el hombre le reserve. Si uno no se preocupa de ellos, o mueren, o si sobreviven, volverán al estado salvaje, no siendo ya una variedad distinta. Or they will, if they survive, they will return to the wild state. They will cease to be a separate variety. Entonces, si las formas de vida son más resistentes en su estado natural, ¿un cambio que se produjera en la naturaleza tendría probabilidades de durar? La simple mezcla de genes en condiciones naturales o artificiales no produce nuevos genes. Para que haya una evolución, se necesitarían nuevos genes cargados de información genética. La ciencia no conoce ningún proceso natural que pueda producir nuevos genes, ya sea por aislamiento, por selección, por mutación o cruce. Es imposible. Entonces, ¿por qué se les enseña a los niños que una especie puede evolucionar y convertirse en otra? Pienso que porque el evolucionista no quiere aceptar la idea de que los genes contienen tantas informaciones útiles, es decir, las necesarias para que cada órgano pueda realizar su función precisa. Solamente desde que se ha llegado a descifrar el código genético, conocemos la cantidad de información contenida en estos genes. La ciencia no sabe explicarse cómo esta información podría aparecer espontáneamente. Se necesita la intervención de una inteligencia y no puede suceder por casualidad. El hecho de mezclar simplemente letras no creará jamás una poesía. La biología molecular muestra claramente que en el pasado no ha podido existir nunca un organismo simple. Todos los organismos vivientes, por muy primitivos que aparezcan, son en realidad complejos y están llenos de informaciones, que han tenido que estar ahí desde el principio. Por ejemplo, el doble sistema en la proteína tan compleja ADN-ARN de la célula tiene que haber sido perfecto desde el principio, si no, no habrían podido existir los sistemas vivientes. La única explicación lógica es que esta gran cantidad de información procede de una inteligencia. Cada bacteria, cada célula microscópica está programada con tanta precisión que tenemos que suponer que la información que contiene tiene que venir de una inteligencia bien superior a la nuestra. Los evolucionistas no quieren aceptar este hecho tan evidente. De esta forma lanzan teorías que no tienen valor científico, pues no explican cómo se produce la nueva información genética. Since the evidence for evolution is so absolutely, totally overwhelming, nobody who looks at it could possibly doubt that if they were sane and not stupid. So the only remaining possibility is that they're ignorant, and most people who don't believe in evolution are indeed ignorant. Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
for you personally? First of all, I love science. I think the way Darwinism corrupts the evidence, distorts the evidence, is bad for science. Well, the other scientists will tell you to just shut up if you love science. Okay?
Because you're sort of being a bomb thrower into science. I am upsetting the apple cart, and I think it deserves to be upset in this case. Why? Because the evidence is being distorted to prop up a theory that I think doesn't fit it. Si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no se formó por numerosas y pequeñas modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. It might have been regarded as normal in Darwin's own time for him to say he can find no such case, because in the second half of the 19th century the world of science was at a rather primitive technological level compared to that of today. The electron microscope and the discovery of the structure of the DNA, the conclusion reached by modern-day paleontology, these alone were sufficient to tear down the already unsteady foundations of the theory of evolution proposed by Darwin. However, one of the most serious blows to the theory of evolution came only recently from the field of biochemistry. A principios de los 90, en una serie de conferencias científicas, Behe comenzó a compartir sus dudas acerca de la capacidad de la selección natural para construir máquinas moleculares complejas. Una de las máquinas en particular indujo a Behe a la duda. Recuerdo la primera vez que miré un libro de texto de bioquímica y vi un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano, con todas sus piezas en toda su gloria. Tenía una región de propulsión y codo, el eje rotor y el motor. Y contemplé aquello y me dije, esto es un motor fuera borda. Esto ha sido diseñado, no hay montaje de piezas al azar. La reacción de Behe no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. Incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores fuera borda en las lanchas, tiene una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice. Y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones.
Desde su descubrimiento, los científicos han tratado de comprender cómo hubiera podido surgir un motor giratorio mediante selección natural. Hasta ahora no han sido capaces de ofrecer ninguna explicación darwinista detallada. Para ver por qué, debemos comprender una característica de las máquinas moleculares que se conoce como complejidad irreducible. La complejidad irreducible es un término acuñado por Michael Behe en su descripción de estas máquinas moleculares. Básicamente lo que enuncia es que se tiene una multiplicidad de piezas para la composición de cualquier organela o sistema dado dentro de una célula, todas las cuales son necesarias para la función. Es decir, si se elimina una pieza, el sistema pierde su función. La idea de la complejidad irreducible se puede ilustrar mediante una conocida máquina no biológica, una ratonera. La ratonera está compuesta de 5 piezas fundamentales: un gatillo en el que se pone el cebo, un muelle potente, una delgada varilla doblada conocida como martillo, una barra retenedora para asegurar el martillo en su lugar y una base sobre la que se monta todo el sistema. Si falta cualquiera de estas piezas o es defectuosa, el mecanismo no funcionará. Han de estar presentes simultáneamente todos los componentes de este sistema irreduciblemente complejo para que la máquina cumpla su función: atrapar ratones. La complejidad irreducible se aplica también a las máquinas biológicas, incluyendo el motor flagelar bacterial. En total hay alrededor de 40 piezas proteínicas diferentes que son necesarias para que esta máquina funcione. Y si falta cualquiera de dichas piezas, entonces o bien obtendremos un flagelo que no funciona debido a que le falta el codo o el eje de transmisión o lo que sea, o bien ni siquiera se montará dentro de la célula. ¿Cómo se puede construir este sistema de forma gradual cuando no hay función hasta que se tienen todas estas piezas en su sitio? ¿Cómo pudo algo nuevo, como un motor de un flagelo bacteriano y todos los componentes que van con el mismo, cómo pudo desarrollarse a partir de una población de bacterias que no tuviesen este sistema? Y ello cuando cada cambio, según la teoría de Darwin, ha de proporcionar alguna clase de ventaja. Imaginemos un escenario así al inicio de la historia de la Tierra. Una bacteria en evolución desarrolla de alguna manera una cola y quizá incluso las piezas necesarias para unirla a la pared celular. Sin embargo, sin un ensamblaje completo de motor, esta innovación no proporcionaría ventaja alguna a la célula. En lugar de ello, la cola permanecería inmóvil e inútil, invisible para la selección natural que, por definición, solo puede favorecer cambios que ayuden a la supervivencia. La lógica de la selección natural es muy exigente. A menos que el mecanismo del flagelo esté totalmente montado y funcione de verdad, la selección natural no puede preservarlo, no puede pasar a la siguiente generación. El punto importante a comprender acerca de la selección natural es que selecciona solo con vistas a una ventaja funcional. En la mayoría de los casos, lo que hace la selección natural es eliminar cosas que carecen de función o que tienen una función que perjudica al organismo. De modo que si se tuviese una bacteria con una cola que no funciona como flagelo, lo más probable es que la selección natural la eliminase. La única manera en que un flagelo sea seleccionado es que el flagelo funcione, y esto significa que todas las piezas del motor han de estar en su sitio para empezar. De modo que la selección natural no puede producir el flagelo bacteriano, solo puede actuar después de que el flagelo está ahí y es operativo. En 1996, Michael Behe publicó un libro titulado La caja negra de Darwin. En esta obra argumenta que la selección natural, el diseñador sucedáneo de Darwin, no puede explicar el origen del flagelo bacteriano ni de ningún otro sistema biológico irreduciblemente complejo. En lugar de ello, Behe llegó a la conclusión de que la complejidad integral de estos sistemas indica un designio inteligente. La caja negra de Darwin de inmediato suscitó controversia. Más de 75 publicaciones, incluyendo algunos de los principales diarios y revistas científicas del mundo, publicaron reseñas. Algunos científicos elogiaron el libro de Behe, otros lo desecharon como acientífico y con motivaciones religiosas.
Los críticos de Behe también insistieron en que había subestimado el poder de la selección natural. Argumentaron que el motor flagelar podría haber sido construido con piezas empleadas para construir máquinas más simples, como esta bomba celular usada. Si los componentes de la bomba ya existían, podrían haber sido preservados por la selección natural ya antes de que surgiera el motor bacteriano. Esta teoría recibe el nombre de coopción. Esto básicamente dice que la evolución o la selección natural pudo en cierto momento tomar prestados componentes de una máquina molecular y utilizar algunos para construir una nueva. Scott Minnick ha estudiado el motor flagelar durante 20 años. Su investigación le ha llevado a cuestionar el argumento de la coopción. Con el flagelo bacteriano, hablamos de una máquina con 40 piezas. Sí, es cierto que 10 están empleadas en otras máquinas moleculares, pero las otras 30 son peculiares. Así que, ¿de dónde las vamos a tomar prestadas? Al final tendremos que explicar la función de cada una como si originalmente hubiera tenido otro propósito. Este argumento solo se puede seguir hasta el punto en que nos encontramos con el problema de que estamos tomando prestado de ninguna parte. Pero incluso si se concede que se tienen todas las piezas necesarias para construir una de estas máquinas, esto es solo parte del problema. Quizá más complejo, me parece a mí que más complejo, es el tema de las instrucciones de montaje. Esto nunca lo abordan los oponentes del argumento de la complejidad irreducible. Los estudios del motor flagelar han desvelado niveles aún más profundos de complejidad, porque su construcción demanda no solo unas piezas específicas, sino también una secuencia precisa de montaje. Las piezas deben fabricarse en el momento oportuno, con la cantidad apropiada de componentes. Deben montarse secuencialmente. Hay que poder saber si se han montado correctamente a fin de no malgastar energía en una estructura que no va a ser funcional. La construcción de una máquina molecular ha sido comparada con la edificación de una casa. Los obreros siguen unos planos e instrucciones detalladas de montaje. Los cimientos de la casa se echan antes de levantar las paredes. Las tuberías y la electricidad se instalan antes del acabado de las paredes, las ventanas antes del recubrimiento de las paredes y las tejas se ponen solo después de la primera cubierta impermeable del tejado. Y así sucede con la construcción del motor flagelar. Esta estructura se construye de dentro hacia afuera. Se cuenta la cantidad de componentes en una estructura anular de un estator y cuando esto queda montado, se recibe una realimentación que dice, vale, no más de este componente. Se añade el eje, se añade un anillo, se añade otro eje, y cuando la articulación en U ha llegado a un cierto tamaño y a un cierto grado de curvatura, más o menos un cuarto de giro, esto se cierra. Y luego empiezan a añadirse los componentes para el propulsor. Todos estos componentes se montan en una secuencia precisa, tal como se hace con el edificio. La construcción correcta del motor requiere un complejo sistema de máquinas que coordinan el temporizado de las instrucciones de montaje. Pero ¿cómo puede la selección natural construir un sistema así? El argumento de la coopción no explica lo que vemos aquí. Para poder construir el mecanismo del flagelo o decenas de miles de otros mecanismos semejantes en la célula, son necesarias otras máquinas que regulen el montaje de estas estructuras, y estas máquinas precisan de otras máquinas para su montaje. Solo que falte una de estas piezas o que esté donde no le corresponde, el motor no funcionará. De modo que el sistema para montar el motor flagelar es el mismo irreduciblemente complejo. De hecho, lo que tenemos aquí es complejidad irreducible en cascada. Sabemos mucho acerca del flagelo bacteriano. Todavía tenemos mucho que aprender, pero sabemos mucho acerca de él. Y no hay explicación acerca de cómo esta compleja máquina molecular fue jamás producida por un mecanismo darwinista. Hace 150 años los científicos no tenían conocimiento de las máquinas moleculares de complejidad irreducible. Sin embargo, Charles Darwin consideró la dificultad que sistemas como estos podrían plantear a su teoría. Si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no se formó por numerosas y pequeñas modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo.
La evidencia es muy convincente y todos veíamos que si dejábamos que la evidencia hablase por sí misma, nos llevaría en una dirección que nos alejaría de la selección natural hacia una conclusión distinta acerca del origen y de la naturaleza de la vida sobre la Tierra. Desde fines del siglo XIX, desde la época de Darwin, de hecho en parte debido a la obra de Darwin, El origen de las especies, los científicos llegaron a aceptar una definición de ciencia que excluye la posibilidad del designio como explicación científica. Y esta convención tiene un nombre. Se llama naturalismo metodológico. Y significa sencillamente que si uno va a ser científico, debe limitarse a explicaciones que recurran solo a causas naturales. No se puede invocar a la inteligencia como causa. Y sin embargo, constantemente deducimos la presencia de inteligencia. Es parte de nuestro razonamiento reconocer los efectos de la inteligencia. Consideremos, por ejemplo, estos jeroglíficos tallados en las ruinas de monumentos egipcios. Nadie atribuiría las formas y ordenaciones de estos símbolos a causas naturales, como tormentas de arena o la erosión. Más bien, las reconocemos como obra de antiguos escribas, unos agentes humanos inteligentes. Un razonamiento similar nos lleva a concluir que las misteriosas figuras de piedra de la isla de Pascua no se formaron por la acción del viento y del agua durante largos espacios de tiempo. Tampoco pretendemos que las plantas puedan adquirir estas formas tan familiares sin alguna clase de conducción inteligente. Constantemente hacemos estas inferencias y sabemos que son correctas, pero la cuestión es, ¿en base a qué sacamos estas conclusiones? ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten reconocer la inteligencia? En su libro La inferencia del designio, el matemático William Dembski ha hecho un importante avance en la comprensión del razonamiento acerca del designio. Dembski ha identificado los rasgos específicos de los artefactos que nos llevan a reconocer una actividad inteligente previa. Llegué a esto intentando examinar cómo razonamos acerca del designio, cuáles son los pasos lógicos que seguimos para llegar a la conclusión de que hay designio en algo. De modo que lo que estoy intentando es establecer unos criterios fiables, empíricos y científicamente rigurosos para decidir si algo es realmente resultado de un designio. Estaba examinando la lógica de esta cuestión y lo que descubrí es que se precisa de improbabilidad y de especificación, de la clase correcta de diseño, estos diseños objetivos. Según Dembski, los humanos detectamos correctamente la actividad de la inteligencia cuando observamos un objeto o sucesos sumamente improbables que además concuerda con un diseño reconocible. Precisamente es esta clase de diseño la que se encuentra en los Montes Negros de Dakota del Sur. Si uno viaja por el oeste americano, puede ver una gran diversidad de formas en las laderas montañosas, y la mayor parte no tiene ningún sentido. Son solo rocas dispuestas de diversas formas. Pero lo que no ve en laderas montañosas son los rostros de Lincoln, Jefferson, Roosevelt y Washington. Esto solo se ve en Dakota del Sur, y la razón de que estén ahí es que un escultor excéntrico quiso honrar a estos presidentes pasando la mayor parte de su vida tallando sus rostros en la ladera de este monte. Este diseño es improbable. Una ladera aleatoria es también improbable, pero una ladera aleatoria no especifica nada. Pero sabemos que hubo 4 personas que fueron presidentes de los Estados Unidos, que tenían unos rostros determinados, y estos rostros en las montañas de Dakota del Sur concuerdan con los que aparecen en otras partes. Si miro los rostros, reconozco al momento que concuerdan con los de los 4 presidentes conocidos por las monedas o retratos en la National Gallery o por ilustraciones en libros. Y así comprendo que en el monte Rushmore no solo tenemos una configuración rocosa sumamente improbable, sino una que concuerda con un diseño dado independiente y que indica inteligencia de forma fiable. Así tenemos probabilidad, especificación, es designio. En una playa, otro diseño improbable escrito en la arena ilustra cómo detectamos el diseño. Nadie inferiría que este mensaje fue escrito por el movimiento de las mareas. Al contrario, por las características de este diseño, identificamos las palabras como producto de la inteligencia. Este ordenamiento improbable también se ajusta a un diseño dado independientemente, esto es, las formas de las letras que reconocemos del alfabeto latino y las palabras que conocemos del vocabulario inglés. Y de este modo es la improbabilidad de esta disposición junto al hecho de que se ajusta a una pauta dada independientemente lo que lleva a la conciencia de que hay un designio.
Esta ilustración sugiere que los criterios de William Dembski para la detección del designio, una pequeña probabilidad y especificación, son esencialmente equivalentes a información. El tipo de información presente no solo en imágenes, textos y secuencias numéricas, sino también codificada en software y en las ondas radioeléctricas. Pero en otro universo mucho más cercano a nosotros, los científicos han descubierto una gran riqueza de información dentro del núcleo de la célula viva. El ADN posee una estructura ideal para ser soporte de información. En las As, Ts, Cs y Gs, las bases de la doble hélice del ADN, hay capacidad para almacenar una prodigiosa cantidad de información. De hecho, no hay entidad en todo el universo conocido que almacene y transmita más información y de una manera más eficiente que la molécula de ADN. Una secuencia completa de ADN humano tiene 3.000 millones de caracteres individuales. El análisis de las zonas de codificación de la molécula del ADN muestra que sus caracteres químicos tienen un orden específico que les permite comunicar instrucciones o información detalladas muy parecido a letras en una frase o a dígitos binarios en un código de ordenador. Bill Gates ha dicho que el ADN es como un programa de ordenador, pero más complejo que cualquiera que hayamos podido desarrollar. Y si lo pensamos siquiera por un minuto, resulta una observación de lo más sugerente, porque sabemos que Bill Gates no emplea el viento ni la erosión ni generadores de números aleatorios para crear su software. Él emplea ingenieros inteligentes, ingenieros informáticos. Así, todo lo que sabemos en nuestra experiencia sugiere que los sistemas ricos en información surgen del designio inteligente. Pero ¿qué hacemos del hecho de que hay información en la vida, en cada célula viva de cada organismo vivo? Este es el misterio fundamental. ¿De dónde procede esta información? Durante los últimos 15 años, el filósofo y científico Stephen Meyer ha estado trabajando para dar respuesta a esta pregunta. Meyer ha desarrollado un argumento para demostrar que el designio inteligente proporciona la mejor explicación para el origen de la información necesaria para construir la primera célula viva. Forma parte de nuestra base de conocimiento que los agentes inteligentes pueden producir sistemas ricos en información, de modo que este argumento no se basa en lo que no sabemos, sino que se basa en lo que sí sabemos acerca de la estructura de causa y efecto del mundo. Hoy en día sabemos que no hay explicación naturalista, que no existe ninguna causa natural que produzca información. Ni la selección natural, ni procesos de autoorganización, ni el puro azar. Pero sí que sabemos de una causa capaz de producir la información, y es la inteligencia. Así que cuando alguien infiere designio por la presencia de información en el ADN, de hecho está haciendo lo que en las ciencias históricas se denomina una inferencia hacia la mejor explicación. De modo que cuando encontramos un sistema rico en información en la célula, concretamente en la molécula de ADN, podemos inferir que una inteligencia entró en juego en su origen, incluso aunque no estuviéramos allí, para observar el origen del sistema. El trabajo de Meyer sobre el origen de la información genética forma parte de un creciente alegato científico en favor del designio surgido de una reunión de científicos y filósofos en la costa central de California en 1993. Su objetivo era reexaminar una idea que había dominado la biología durante más de un siglo. Las causas inteligentes son reales, dejan evidencia de su existencia. Y una ciencia sana es una ciencia que busca la verdad y que deja que la evidencia hable por sí misma. El argumento a favor del designio inteligente se basa en una observación de los hechos. Ahora bien, esta es mi definición de buena ciencia. Es observación de los hechos. Y cuando se observan los hechos como lo ha hecho Michael Behe, ¿qué es lo que se observa? Se observa este increíble diseño de complejidad interrelacionada. Y la forma como llegamos a la conclusión de un designio inteligente para el flagelo bacteriano es la misma que para un motor fuera borda. En el fuera borda vemos cómo las piezas interactúan y sabemos que esto lo hizo alguien. El razonamiento es el mismo para las máquinas biológicas, de modo que la idea del designio inteligente es totalmente científica. Desde luego, puede que tenga implicaciones religiosas, pero no depende de premisas religiosas. Durante el siglo XIX, los científicos creían que había dos entidades fundamentales, la materia y la energía. Pero al entrar en el siglo XXI, tenemos una tercera entidad fundamental que la ciencia ha tenido que reconocer, y es la información.
Y con la biología de la edad de la información, crece la sospecha de que lo que estamos viendo en la molécula de ADN es realmente un artefacto de la mente, un artefacto de la inteligencia, algo que solo puede explicarse como producto de un designio inteligente. Icons of evolution, these are examples of textbook evidences that have taken on a life event. They go far beyond the truth, far beyond the facts, and become symbols of darkness, symbols that actually distort scientific evidence. Un buen número de científicos llega a la misma conclusión. Declaran que si se sigue creyendo en la teoría de la evolución, a pesar de todas las evidencias contrarias, se debe a una razón filosófica y no científica.